Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas y muchas gracias por estar aquí, tanto los participantes, los ponentes, como la gente que está aquí de público. Bueno, este es el quinto seminario de voces y lo hemos titulado Voces silenciadas y recuperación de la memoria histórica. Y bueno, pues vuelvo a decirlo, es un placer pues poder crear este espacio de reflexión e intercambio de conocimientos donde siempre pues salen, por lo menos para mí, salen cosas bastante interesantes y donde se habla de, no sé, de cosas que a veces considero que dejamos un poco de lado. Así que nada, voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, intervendrá María Laura Videla, que es profesora y licenciada en Historia, especialista en enseñanza de las ciencias sociales y Holocausto, magíster en Dirección de Centros Educativos en España, magíster en Educación Judía en Israel, doctoranda en Educación también en España y becaria de museos internacionales en la temática sobre Holocausto Shoah. Y ha escrito la contribución Las otras voces silenciadas del Holocausto. En segundo lugar, pues tenemos a Ramón Hernández Garrido, que es natural de Béjar, un pueblo en Salamanca, e ingeniero técnico, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Salamanca Memoria y Justicia. Lleva varios años trabajando sobre la historia de su familia y diversas situaciones, todas relacionadas con su abuelo materno, Valentín Garrido Muñoz, del que hoy nos hará un resumen porque su contribución es la historia de su abuelo Valentín Garrido Muñoz. Y luego, por último, intervendrá Fausto Marchiaro, que es abogado por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina y magíster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Y su principal línea de investigación es la democracia y la memoria histórica. Además, es miembro del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Latinoamericanos de la Universidad Nacional del Rosario. Y él ha escrito la contribución que ha titulado Memoria, genocidio y batalla cultural en Argentina a partir del fenómeno Milei. Entonces, bueno, recordaros a todos que tenéis todas las contribuciones en la página web de Voces, que además yo os envío siempre el enlace donde podéis ver cada una de las contribuciones. Entonces, nada, sin más introducción. María Laura, cuando quieras puedes compartir o empezar tu ponencia. Muchas gracias, Carmen. Buenos días y buenas tardes a todos. Voy a compartir una pequeña presentación. Solo pedirles que me digan si se ve. Ahí está, bueno, muchas gracias. Bueno, como bien Carmen nos mencionó, la ponencia que a mí digamos, me gustó hoy, digo gustar porque tiene que ver no solamente con el gusto por la historia, por haberlo estudiado, sino también esta manera de comprometernos, ¿no? con estas temáticas y poder divulgarlas. Especialmente aquí en mi país, ayer se conmemoró el Día de la Justicia. También es una semana clave en las escuelas y en todos los lugares. La idea es poder pensar en las otras voces silenciadas del Holocausto, con algunos principios para la enseñanza, ¿no? Porque como todos sabemos, más allá del componente académico, eh, los que somos docentes o somos profesores, preferimos también ponernos a pensar un poquito en cómo enseñarlo, cómo difundirlo. Y principalmente cuando uno pone voz, tiene que pensar en esto de personificar a las víctimas. Me gustaría, más allá de poder dar un planteo, una clase de historia, poder pensar en los testimonios, y sé que va a haber, y recién escuchamos, testimonios específicos de una, dos, tres, un hombre, una mujer, un niño, y eso le da entidad, ¿no? Porque siempre los perpetradores lo que quieren es cosificar, destronar, sacar del lugar a las víctimas que no le dan elección, no le dan libertad. También pensar en un elemento clave que es el eje cronológico para poder darle voz, ¿no? ¿Por qué pensamos en estas personas que ya no están, que han sido abatidas por un grupo perpetrador? Porque para pensar ese antes, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cómo eran sus vidas? Y también seguir con esto de humanificar
el durante para poder pensar qué pasó, de qué se trató y qué canales podemos pensar para que estas cuestiones no vuelvan a suceder, y el después, ¿no? Cómo reivindicamos a las víctimas, ya sea víctimas que pudieron sobrevivir o víctimas que no las tenemos más con nosotros. Eh, Estos actores sociales protagonistas, ¿no? Que son las víctimas, que son los perpetradores, pero también que son los testigos, siempre como pensando, ¿no? En esos actores, esos observadores, bystanders, que entran en el también nos pueden comprometer a nosotros en ese rol. Y finalmente pensar en dos cuestiones, en las dilemáticas, ¿no? En pensar en estos roles de la víctima, pero no ponerme en el lugar de ellos, porque nosotros no estuvimos en ese lugar, sino poder contemplarlo con empatía, y la perspectiva universal. Y esto sale de algunos museos, específicamente museos del Holocausto, y especialmente en Israel, donde se empezaba a trabajar la perspectiva judía y después pensar también una perspectiva universal, pensando que los genocidios, específicamente el armenio, el Holocausto Shoah y los que lamentablemente continuaron o empezaron en el siglo XX, no son solo para un sector o contra un sector, sino que son para la humanidad completa. Entonces, con estos puntos me parece que lo ideal es compartir los relatos escritos, ¿no? Generar fuentes de información para que las nuevas generaciones también lo puedan, y seguir continuando con digamos, evitar la deshumanización que a lo mejor, en mi caso, que hoy vamos a hablar, el régimen nazi ha querido imponer. Entonces, en este antes, ¿no? Que en 1933, con la llegada de Hitler al poder, ¿no? Y en la instalación del régimen, hasta 1945, esos 12 años, hablamos de que es el Holocausto Shoah. Vamos a pensarlo como un eje distinto a la Segunda Guerra Mundial. Hoy los historiadores se han puesto de acuerdo en que son dos procesos que, si bien fueron, digamos, liderados por el mismo régimen, uno es contra poblaciones y otro es obviamente por el espacio vital y todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y en ese durante, de 1933 a 1945, ¿no? Tenemos que pensar qué viene después. Y acá también tiene que ver en este después, cuando hablamos, ¿no? De estas víctimas que no tienen la libertad de ser y de hacer, por supuesto, y pensar que no todas las víctimas en el Holocausto fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas también, ¿no? Incorporando estas víctimas a estas otras víctimas, pensando este concepto de igualdad y libertad, también podríamos sumar el de equidad, y integrar estudios no judíos, que también es sumamente interesante para poder plantear también esta perspectiva. Entonces empecemos a caminar y a transitar este después, ¿no? Porque no solamente es dar una buena clase de historia, sino, y esto voy a ir avanzando, es poder pensar en el volver a vivir de las víctimas y en el concepto que yo pondría, entre comillas, que es el de la liberación. Este año se cumplen 80 años de la liberación del campo de Auschwitz. Bueno, pensemos qué significa realmente ser liberado de un campo y cuando ya perdiste todo, cuando perdiste tu familia, ¿sí? Y específicamente cuando no sabes qué te va a deparar y hay que volver a vivir. Y en ese volver a vivir, y pensemos en lo que era Europa, ¿no es cierto? Y en la movilidad de estas personas que sobreviven por toda Europa, y este tránsito, ¿no? Que se va a ir dando y llegando a Latinoamérica y otros continentes, también ir pensando en esa liberación, que vuelvo a poner a comillas, cómo se le pone voz a estas personas, a estos individuos de distintas edades, para que sean reconocidos, no solamente por las personas, sino también en los anales de la historia. ¿Cuáles son las historias de las otras voces silenciadas? Y esto es sumamente interesante. Lamentablemente, tengo que tomar un registro sin así, esto es un dibujo de Nancy, toda la bibliografía y todo el material está citado, eh, y lo tomamos principalmente para pensar que las evidencias las deja el propio régimen, ¿no? Esto es sustancial sobre todo para el movimiento negacionista que tenemos de distintos países o de distintas agrupaciones. Y es interesante porque ya el propio régimen van a ser estas otras víctimas. Por supuesto, con los distintos colores,
sí que vamos a pasarlo a algo más fácil de comprender para los que no entendemos alemán, que tiene que ver con los prisioneros políticos, los presos comunes, el concepto de asocial. Acá es sumamente interesante revisar, ¿no?, este concepto. Por otro lado, los testigos de Jehová y los homosexuales, varones, que esto también va a ser sumamente interesante para poder pensar ese triángulo rosa, y hoy hay todo un movimiento de colegas que están trabajando fuertemente y dando reivindicaciones, ¿no? Y sobre todo memoriales. Vamos a ver que los últimos memoriales que vamos a encontrar son de hace poco, de menos de 10 años, donde se empieza a reconocer, ¿no?, a estos grupos, también a los gitanos y por supuesto a todo lo que tiene que ver con los apátridas, que en esta categoría entraban los exiliados republicanos españoles. Eh, y entonces empezamos a pensar, ¿no?, en estos grupos, como los romaníes o gitanos, que por qué también se incorporan, primeramente se van a ser apresados en campos como Dachau, pero también vamos a ver en otros como Auschwitz, donde también impera esto de poder revisar a qué raza pertenecen, con perdón de esta expresión, ¿no?, que la estoy usando como categoría histórica, y poder ponernos a pensar quiénes son estos grupos de gitanos, que hoy también en España se trabaja fuertemente para reivindicar los derechos de este grupo, y específicamente porque tras la Segunda Guerra Mundial, si bien se le dio mucha voz y se sigue trabajando con las víctimas judías, muchos de estos grupos que vamos a mencionar seguían siendo mirados, ¿no?, observados y discriminados hasta el día de hoy por distintos grupos, por las mismas personas, por el vocabulario, por las formas de eh, pensar y mirar a los otros. Por otro lado, hay algo también sustancial dentro de estos grupos que van a ser estas voces, que son los discapacitados, ¿sí? El programa T4, uno de los primeros programas en 1933, ¿sí?, 1934, que va a ser pensado por el régimen, es la eliminación completa de personas que tuvieran alguna discapacidad física o mental, creyendo que no eran funcionales o capaces al régimen, ¿no? Se hacen hasta evaluaciones económicas de cuánto el Estado o una familia gastaba por tener estas personas a cargo. Esto es sustancial porque son las primeras, lamentablemente el programa T4 va a ser quien inaugura el uso del gas, ¿no?, como una técnica, o de las cámaras de gas como una técnica para asesinar en masa. Y fundamentalmente, y acá es sustancial pensar que este programa estaba armado por científicos, por médicos, ¿sí?, es decir, por personas que tenían cierto grado de formación y que van a, de alguna manera, armar este plan, no solamente en Alemania, sino también en algunos países, eh, digamos, como Noruega, como Finlandia. Vamos a encontrar centros en hospitales donde se va a programar. Entonces, esto también empieza a darse voz. Empieza un libro de Goss, sí, que es muy conocido, los que no están, que empieza a darle voz y también a no encontrar un memorial por estas personas. Recién hace unos años, el anterior Papa, Benedicto, menciona en una forma de alegato que había sido considerado de nazi, que él tenía en su familia un sobrino, un primo, que había sido captado por este programa, y él empieza como de alguna manera a movilizar, ¿no?, a la academia a que pueda darse voz también a este grupo. Por otro lado, aquí en la Argentina, hace muy poco hubo propiciado por la misma Iglesia de Testigos de Jehová, una espectacular muestra donde se podía observar cómo los testigos de Jehová son de alguna manera primero perseguidos, ¿sí?, por sus formas, por sus digamos, estilos, y además por su propio, digamos, ritual, ¿no? Cómo habían sido perseguidos por la propia propaganda primero y después por el régimen, llevándolos a distintos campos de concentración, manifestándose, teniendo grandes manifestaciones,
pero también con grandes testimonios, que esto lo pueden comprobar en la misma página internacional de los Testigos de Jehová, que está en todos los idiomas, cómo habían sido también captados, prisioneros, ¿sí? Y con los peores, digamos, torturas, y que se puede considerar, y por supuesto, eh, en los últimos años empiezan ellos mismos internamente en la búsqueda, ¿no?, de reivindicar a estas víctimas y empezar también a hacer la tarea de contarnos a los otros. Y en este otros lo pongo porque también en algunos grupos, en algunos sectores, específicamente hay todavía discriminación hacia los testigos de Jehová o son criticados por sus prácticas, ¿no? Entonces esto también generaba empezar a pensarlo y empezar a conocer a los otros desde esta perspectiva histórica, perspectiva universal, pero también llegando a nuestros días en quiénes son. Eh, Hace un tiempo apareció una película que se llama Párrafo 175, que tiene que ver con la Constitución alemana, donde antes, ¿sí?, del Holocausto ya se empezaba a considerar que era ser homosexual y condenando, ¿sí?, a la homosexualidad, especialmente de los varones. Eh, Vamos a ver que al principio los homosexuales que han estado, ¿sí?, dentro de campos de concentración no iban por esa condición o esa elección de vida, sino que a lo mejor por ser miembros de algún partido, ¿sí?, o judíos. Acá es sumamente interesante revisar esto porque tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ese párrafo siguió estando, recién fue eliminado hace 20 años y recién tenemos en Berlín, específicamente, aun cuando Berlín en los años 20 habrán visto, ya salió una película muy conocida, que es una película documental que se llama El Dorado, en la plataforma de Netflix, donde se va contando, ¿no?, cómo era la movida en ese bar tan tradicional y conocido en los años 20, donde si bien se podía, digamos, llevar una vida sumamente libre, sí había ciertas condiciones y que el régimen tampoco va a implementar, y que tiene que ver también con esto, ¿no?, con las leyes raciales, la eugenesia, la higiene, que tenía que ver en pensar esta raza aria sumamente, digamos, importante para el régimen. Entonces, acá tenemos que ir empezando a entremezclar, ¿no?, este impacto en la memoria colectiva y en las representaciones. Yo recién marqué algunos documentales, algunas referencias, alguna bibliografía que podríamos seguir ampliando, pero también los sumerjo a ustedes a que puedan pensar en esta historiografía después digamos, del Holocausto, que va a ir cambiando, pero siempre mirando a la víctima judía, y por supuesto adherimos a que continúe, que las representaciones, como películas tan famosas como La lista de Schindler o El pianista, no toman en cuenta, ¿sí?, a estas nuevas voces, y recién ahora empezamos a ver, porque tiene que ver también en no solamente la posibilidad de las distintas memorias, ¿no?, esta memoria personal, esta memoria compartida, ¿no?, es decir, compartirlo, sino también la escucha del otro a que yo pueda compartir esta memoria. ¿Cuándo el mundo va a estar preparado? Para las víctimas judías vamos a ver que esa memoria, ¿sí?, colectiva que se empieza a transmitir, que el mundo empieza a estar preparado desde después del juicio de Eichmann en 1964, ¿no?, donde aparece miles de relatos y testimonios, y la sociedad está preparada para escuchar. Pero aún, ¿estamos preparados para ver estas representaciones, para escuchar estas voces, cuando aún tenemos países que condenan, que discriminan a estos sectores? ¿Tenemos posibilidad de poder darle lugar a estas reivindicaciones históricas y que también se suman a las reivindicaciones actuales? Por eso, y sin ánimo de seguir avanzando, pero sí a disposición de todos, la pregunta es que
las otras voces que silenciadas del Holocausto tienen esta mirada historiográfica fuerte que se va abriendo camino. También podríamos sumar una historia de mujeres, ¿no? Una historia de género, pero bueno, las otras voces pertenecen a esos grupos y que también eh, han sido perseguidos, que han llegado al exterminio y que no han recibido el mismo nivel de reconocimiento, ¿no? Que son ignoradas, que han sido minimizadas, aún en los relatos oficiales, ¿no? Que los propios estados, teniendo la oportunidad de darle voz, muchas veces no han podido hacerlo, materializándolo en monumentos, en memoriales, aún en la propia Alemania, donde todos sabemos que han hecho, digamos, de alguna manera, mea culpas constantes por la magnitud de la barbarie. Así que bueno, fue rápido, el documento está a disposición, como dijo Carmen, y por supuesto todo lo que necesitemos. Y bueno, reconocer estas historias siempre es esencial, ¿no? Para honrar la memoria, para seguir pensando en estas reivindicaciones y por supuesto para no olvidar. Muchas gracias. Gracias, María Laura. Sí, bueno, a veces es una paradoja pensar que estas voces fueron silenciadas, pero es que en muchos otros países, como tú dices, ¿no? Todavía estas personas pues no pueden alzar la voz de ninguna manera. Vale, Ramón, cuando quieras, puedes empezar. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir la presentación. Vale, se ve. Ahora Se solo. ve. A Ujú, ver si la puedo poner en pantalla completa. mm, Ahora, ahora ¿está en pantalla completa? sí. Vale, pues empezamos. Bueno, voy a contar la tragedia de la familia Garrido, que es una tragedia de tantas como sufrieron muchas familias como consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en España, de la guerra civil y de la dictadura franquista. Entonces, voy a desarrollar un poco, a partir de documentos familiares y de informaciones complementarias de la investigación que llevo haciendo varios años, lo que ocurrió en la familia Garrido. Concretamente, a través de mi abuelo materno, Valentín Garrido Muñoz, de su hijo mayor Ramón y de su sobrino también llamado Valentín Garrido. Como pueden ver ahí, Valentín Garrido Muñoz nace en Béjar el 16 de diciembre de 1883, es hijo de Juan Garrido y de Mariana Muñoz y tiene tres hermanos. El 16 de diciembre se casa con Benita Lobo Bajo en la parroquia de Béjar, siendo sus padrinos su hermano y la esposa de este, y la bendición, lo pongo como dato anecdótico, la bendición nupcial no la da curiosamente ningún sacerdote de Béjar, sino el párroco de un pueblecito que tenemos al lado que se llama Peña Caballera. La familia formada por Francisco y Benita, perdón, por Valentín y Benita, tienen 8 hijos: Juan, María Prásedes, que en la familia siempre la hemos conocido por Marina, Ramón, Mariana, Balbina, Evaristo, Rufina y Agustín. Los dos primeros hijos, Juan y María Prásedes, fallecen muy jóvenes, uno con 8 años y otro con 18, y quedan 6, que son Ramón, Mariana, Balbina, Evaristo, Rufina y Agustín. Valentín Garrido, muy joven, se inicia como empleado, como oficial de primera del juzgado de instrucción de Béjar y a los 19 años se forma y obtiene, supera las pruebas para ser procurador de los tribunales, función que desempeña hasta su asesinato. Curiosamente, como en los primeros años del siglo pasado en Béjar
se construye un tren, una línea de tren y un túnel que atraviesa toda la ciudad de Béjar, pues hubo una época en la que hubo muchas reclamaciones a la empresa que estaba realizando todo ello. Bueno, pues en este caso Valentín Garrido, al margen de tratar los asuntos en los que él representaba legalmente a alguien en los procesos judiciales, pues se especializó en las reclamaciones a las compañías ferroviarias. Fruto de, bueno, pues los ingresos que obtiene fruto de su trabajo y con un préstamo inicia a finales de los años 29 del siglo pasado la construcción de una central hidroeléctrica en un pueblecito también cercano a Béjar, por el que discurre el río Tormes, una central hidroeléctrica que construye con un préstamo de un banco de Béjar llamado García y Cascón. Todos estos detalles se van a entender al final cuando se sepa la historia completa de cómo acabaron con su vida, ¿no? Esa inauguración aparece recogida en un diario provincial que se llamaba, porque ya no existe, El Adelanto, con fecha 20 de junio de 1929, y se inaugura el día 4 días antes, el día 16. Ahí en la documentación que está recogida en la página vuestra viene el detalle, la transcripción de la inauguración de lo que fue la central, porque era muy importante, hay que situarse en 1929, cuando de golpe y porrazo, pues en los pueblos de la zona, de las proximidades de Puente del Congosto, dando a un interruptor se enciende la luz y en las calles hay luz. Esto fue muy importante, quizá ahora ya no lo consideramos tan trascendental porque lo tenemos en el día a día, pero en aquella época fue muy importante y ahí se recoge en ese diario. Llegan las elecciones municipales de Béjar, las elecciones municipales en toda España, obviamente, y mi abuelo se presenta en una candidatura como republicano. Se votan, digamos, individualmente y él obtiene el segundo número de votos. Hay un compañero suyo que obtiene el primer número de votos en apoyo y él es el segundo. El 17 de abril se constituye la Corporación Municipal de Béjar, es elegido alcalde Manuel Francisco Crespo y un puesto que existía en aquella época en los ayuntamientos y que hoy ya no existe, regidor síndico Valentín Garrido. Regidor síndico, según he podido averiguar, era, digamos, el representante legal en determinados procesos en los que intervenía el ayuntamiento. Y también puede ir aparejado el hecho de que podía llevar también delegaciones específicas y tenía el nombre de regidor síndico. Bueno, pues de la misma manera, días después, ya en el mes de mayo, se constituye la Diputación Provincial de Salamanca y Valentín Garrido es nombrado diputado provincial por la zona de Béjar Sequeros. Ahí aparece, no me voy a parar a leerlo, pero la proclamación de la República con el texto del Ayuntamiento de Béjar del acta del Pleno, cuando se celebra, bueno, pues el 14 de abril, una sesión extraordinaria. A partir de ahí, Valentín Garrido empieza a trabajar desde el Ayuntamiento de Béjar y desde la Diputación Provincial de Salamanca en un proyecto muy ambicioso y que tenía unas connotaciones sociales tremendas en aquella época. La construcción de un edificio para colonia veraniega de los niños del Hospicio de Salamanca. Hay que recordar que también en esa época, en el siglo pasado, muchas madres se veían obligadas, por los motivos que fuera, a dejar a sus hijos en el hospicio. Y como consecuencia de ello, pues en Salamanca había un buen número de niños en el hospicio provincial. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Béjar y desde la Diputación de Salamanca y de la mano y de la coordinación de Valentín Garrido, se inicia la construcción de un albergue en una montaña próxima a Béjar, una zona, un paraje precioso que se llama Llano Alto, para que estos niños puedan venir en el verano como colonia veraniega. Ahí aparecen unas fotografías de lo que pudo ser aquel edificio. No tengo la seguridad plena de que esa fuera la foto que define perfectamente lo que fue aquel albergue, pero sí muy parecido, si hubo alguna modificación, porque esta foto
fue posterior a la inauguración del albergue. Ahí aparece otra. El caso es que tomemos como referencia esas fotografías del albergue en un paraje montañoso de Béjar. Ahí aparece también en el diario del Adelanto, de fecha 1 de agosto de 1933, la inauguración del albergue, que fue una fiesta tremenda en la ciudad de Béjar y que ahí se pueden ver las diferentes informaciones y aportaciones de periodistas de lo que fue aquel día, porque fue algo muy trascendental desde el punto de vista social, por lo que llevaba implícito. Ahí hay una foto que es de la familia, donde aparece Valentín Garrido, el que está arriba a la izquierda de bigotes. Pasado el niño que está en un caballo está su hijo Ramón, del que luego hablaremos. Un poquito más adelante, de negro, está mi abuela, Benita, y un poquito a la derecha está mi madre, Mariana, y más miembros de la familia y niños que habían venido a Llano Alto en el verano ya, una vez inaugurado el albergue. Este es Ramón Garrido Lobo, el mayor de los 6 hijos que quedan una vez que han fallecido los 2 que ya hemos citado antes. Estudia Derecho en Salamanca, acaba la licenciatura en Derecho y realiza, porque no se podía hacer entonces en Salamanca, el doctorado, y se traslada a Madrid para hacer el doctorado. Y estaba preparando oposiciones a registro de la propiedad. Llegamos al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, donde he querido reflejar ahí una fotografía del dictador Francisco Franco. Y el día 4 de agosto vamos a ir ahora viendo fechas que son muy significativas para todo el proceso. Partimos del 18 de julio del 36. Bueno, pues el 4 de agosto, Valentín Garrido Muñoz, junto con 11 bejaranos más, 3 de ellos miembros de la Corporación Municipal de Béjar, son hechos presos y trasladados a la prisión provincial de Salamanca. Y apenas unos días después se presentan unos representantes de la empresa García y Cajón, el banco al que me he referido antes, del que mi abuelo pide el préstamo para, junto con sus ahorros, hacer la construcción de la central del Puente del Congosto, y le piden que haga una cesión de bienes, porque como se encuentra en la cárcel, lo razonable es que ceda los bienes. Mi abuelo les dice que no tiene por qué cederlos, porque la central hidroeléctrica está funcionando, está produciendo energía eléctrica y como consecuencia de ello está produciendo beneficios, y con los beneficios está pagando las cantidades correspondientes que tiene que abonar por el préstamo que ha recibido. Esta es la empresa textil que todavía hoy mantiene las paredes en pie muchos años después, pero que está cerrada ya, como buena parte de las fábricas textiles de Béjar. Hay que recordar que Béjar fue el centro textil lanero del oeste de España. Estaba centrada la industria textil fundamentalmente en Cataluña, pero en Béjar coincide que a partir del siglo pasado empiezan a crecer una serie de empresas textiles en la ciudad y esta es una de las más potentes. Si sería potente, que junto a lo que era la industria textil, que llegó a tener más de 1000 empleados, tenía un banco, que era el que concedía los préstamos oportunos. Bueno, pues llegamos al día 18, vamos viendo la secuencia de fechas, y ahí hay una carta donde mi abuela le manda una comunicación a su marido, que está en la cárcel, y en ella le viene a decir que tiene a su hijo mayor, a su hijo Ramón, enfermo, que debe ser por las cuestiones que está viviendo, por los problemas y demás. Y a mi abuelo, en la cárcel, le pasa a visitar una persona que no es familia de él, pero que coincidía el apellido, que se llama Primo Garrido. Esto paralelamente a la recepción de la carta de la abuela. Y el abuelo contesta el día 20 de agosto en esa carta, que luego después al final, si queréis, en el debate la puedo leer, pero que no quiero detenerme ahora para no ocupar más tiempo, le viene a decir a su mujer y a sus hijos que por la carta que ha recibido de ella y por la comunicación que le ha dejado Primo Garrido, mucho se teme que algo le ha pasado a su hijo
y le pide perdón. Le dice, perdonadme porque la culpa de esto que está pasando la tengo yo por haberme metido en política. Y le pone, perdón, hijo, perdón. El día 17 de agosto, de una brutal paliza, le llegan a romper el cráneo, matan a Ramón Garrido Lobo en Béjar, en el cuartel militar que tenía los franquistas aquí, que es el Palacio Ducal. Le matan. En esa certificación de defunción aparece, no sé si lo podéis ver desde ahí, que la causa de la muerte es colapso por inhibición nerviosa espontánea. Y yo siempre he cambiado la última palabra. Digo, no, colapso por inhibición nerviosa espontánea no, colapso por inhibición nerviosa inducida, porque fruto de una paliza le mataron. Bueno, pues no han pasado unos días, estamos en el día 20, y recibe Valentín Garrido en la prisión provincial una carta de la empresa García y Cajón, donde le vienen a decir que lo mismo que le han dicho personalmente cuando fueron a verle a la cárcel, le vuelven a pedir ahora en esa carta que ceda los bienes en pago de deuda por el préstamo que tiene para construir la central de Puente del Congosto. Y claro, ¿qué puede hacer alguien que acaba de enterarse que han matado a su hijo mayor después de negarse a hacer la cesión de bienes, fundamentalmente con la central hidroeléctrica de Puente del Congosto? Pues cederla. Y ahí está la escritura de cesión de bienes con un poder notarial que hace en favor de un amigo en el despacho de la prisión provincial de Salamanca, a saber en qué condiciones. Eso cualquier jurista que se precie sabe que no tiene validez alguna, porque podían estar haciéndole firmar un poder notarial con una pistola en la cabeza. Pero independientemente de eso, él decide hacer la cesión de bienes porque sabe que han matado a su hijo mayor y teme que pueda seguir con el resto de los hijos. Esta es la última carta que Valentín Garrido, mi abuelo, remite a su viuda y a sus hijos, porque durante los 6 meses que él está, 5 y pico, que está en prisión, en la prisión provincial de Salamanca, se envían cartas que afortunadamente las lía y que están todas depositadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y de las cuales tenemos copias digitalizadas. Bueno, pues en esa carta que escribe el 30 de diciembre viene a comunicar a su familia que todavía está bien, sin saber que 24 horas después va a ser fusilado. Y hay una nota que hace, que ya no firma él, donde dice que su deseo y última voluntad es que se traslade su cuerpo con sus padres y quede allí en el nicho que tienen propiedad en Béjar. Esto ya intuye que el final está de manera inmediata. Este es el memorial que la Asociación Salamanca Memoria y Justicia tiene en el cementerio de Salamanca, donde se ven al fondo todos los que fueron hechos muertos, asesinados, tanto en la guerra civil como en la dictadura franquista. Ahí aparece más de cerca el detalle del memorial y ahí aparecen los 11 bejaranos fusilados entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero de 1937. Y ahí se pueden ver Valentín Garrido Sánchez, no es mi abuelo, es su sobrino, Pedro Miñana Regadera, el secretario del ayuntamiento, Celestino García, José Juan Marcos, Félix Vallejo, Enrique Castro, Valentín Garrido, Eloy es el alcalde en aquel momento, Adolfo, Antonio y Gregorio. Todos estos son fusilados en una de las paredes del cementerio la madrugada del 1 de enero de 1937. Ahí viene el detalle de cada uno de ellos con las edades, porque ahí se ve. Enrique Castro tenía 21 años, Celestino García 20 años, mi abuelo era mayor, murió con 53, su sobrino 29 años, Eloy González, el alcalde, 61, Antonio Gutiérrez 31, Adolfo Izcaray 20,
Si alguien conoce, hubo un escritor afiliado al Partido Comunista que se tuvo que exiliar de España, llamado Jesús Izcaray. Pues Adolfo Izcaray era hermano de Jesús Izcaray. José Juan Marcos, 33 años. Pedro Miñana era el secretario del Ayuntamiento, 45. Gregorio Nieto, 58. Y Félix Vallejo, 46. Ahí aparece la certificación de defunción de Valentín Garrido, y que curiosamente, por una ley que había de no sé qué año y que posteriormente se refrendó en la época franquista, aparece tachado, como se ve abajo, la causa de la muerte. Es curioso, pero llegaron hasta anular la documentación para que no se conociera por qué habían fallecido. Ahí tienen la foto de los tres integrantes de la familia. Valentín Garrido a la izquierda, en el centro su hijo Ramón Garrido y a la derecha su sobrino Valentín Garrido. Yo siempre pregunto, y voy a dejar la pregunta ahí para que luego me respondáis. Valentín Garrido fue fusilado con su sobrino Valentín Garrido Sánchez, y Ramón Garrido fue hecho muerto, asesinado de una brutal paliza. ¿Alguno me podríais decir, lo dejo para luego, dónde trabajaba Valentín Garrido Sánchez? Porque es fácil intuirlo. Con 28 años tenía 2 hijos y trabajaba en Béjar. ¿Dónde trabajaba Valentín Garrido Sánchez? Esta es una frase que me quedé de un amigo que me la pasó un día y que me pareció interesante porque merece la pena leerla y meditar sobre ella. Es de Marco Aurelio, aparece en el libro Meditaciones, y es lo que muchas veces nos lleva adelante para ser diferentes de los demás. La mejor venganza es ser diferente de quien causó el daño. Esta es la bibliografía donde viene recogido de dónde he sacado toda la información. Mi agradecimiento a FIPGAL y al Seminario Voces por haberme dado la oportunidad de hablar y de contar la tragedia de mi familia. Y para todos, un saludo desde esta bella ciudad que es Béjar, con nuestra montaña nevada, que hace unos días nos ha querido engalanar toda esta zona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Nosotras desde la Fundación hacemos mucho trabajo desde las historias personales de cada uno. Yo creo que es una manera de reconstruir la historia, los hechos y sobre todo de personificar a todas esas personas que al final eran personas individuales con vidas, hijos, sobrinos, como tu abuelo Valentín. Fausto, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, muchas gracias a Carmen, a Ramón y a María Laura por su participación y a los demás oyentes. Ahora voy a pasar a compartir pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, el tema de mi presentación, como indica el título, va a ser Memoria, Genocidio y Batalla Cultural en Argentina a partir del fenómeno Milei. En este sentido, bueno, considero que el momento de la aparición de Javier Milei, del fenómeno libertario en Argentina, posibilita una serie de interrogantes, no solo por cuál es la agenda concreta que ha traído el gobierno en su dinámica nacional, sino parte también de una dinámica internacional, y asimismo de qué pensar, qué horizontes políticos se pueden llegar a abrir a partir de este escenario, y asimismo pensar al fenómeno de la ultraderecha como un síntoma de ciertas problemáticas que ya estaban presentes, porque como todo fenómeno político surge a través de un proceso histórico que debe ser entendido. Bien, en este sentido, bueno, voy a tratar de diagramar mi exposición en una serie de interrogantes, pensando primero de si el fenómeno libertario representa una novedad, y más bien considerándolo, como mencioné recién, como una hipérbole de un fenómeno global, de estas nuevas derechas internacionales. En segundo lugar, voy a tratar de contextualizar un poco a la aparición del fenómeno
en Argentina como una cierta impotencia que venía teniendo el movimiento nacional y popular en Argentina, y así mismo me quiero referir un poco a que entiendo por movimiento nacional y popular, entendiéndolo también como progresismo, dentro de Argentina también la relación que tiene con el movimiento de derechos humanos y específicamente con el kirchnerismo, con la izquierda y con otras expresiones políticas. En tercer lugar, tratar de entender un poco la batalla cultural del gobierno de Milei y su énfasis en el ataque a las políticas de memoria, de verdad y justicia, entendiendo al gobierno de Milei como parte de un entramado sociohistórico que se vincula no solamente por su negacionismo, sino que también por ciertas figuras que son parte del gobierno que tienen una genealogía con representantes de la última dictadura militar y asimismo de cómo construye su identidad y su escenario a través de la creación de enemigos internos que demandan medidas de excepcionalidad y en términos de darwinismo social para antagonizar y después llevar a cabo medidas de excepcionalidad, totalmente entendiendo y contextualizando ahora las diferencias evidentemente distintas que tiene el contexto contemporáneo que el contexto de los 70, pero sí pensando sobre todo con la categoría que defiende el sociólogo Daniel Feierstein, de entender al genocidio como una práctica social. Y por otro lado, como mencioné al principio, eh, para mí este escenario que es síntoma de una gran impotencia de la democracia participativa, que es esta emergencia del fenómeno neorreaccionario, eh, posibilita volver a reinterpretar las banderas de memoria, verdad y justicia, no solamente a través no solamente decir no al desfinanciamiento que hace el gobierno, al negacionismo, sino a superar la mera defensa del movimiento de derechos humanos como víctimas a los tratamientos de teniendo presión, sino también pensar por qué se los persiguió, se los desapareció, y allí es que conduce esta interpretación con la categoría de práctica social. Bueno, en primer lugar, hay que entender que la batalla cultural libertaria se inscribe como parte de un fenómeno global en Occidente, que toma ciertas categorías de Antonio Gramsci, que fue quien propuso la categoría batalla cultural, pero reactualizándolo. Eh, Todo movimiento reaccionario que se da a lo largo de la historia, el fenómeno de Milei lleva a cabo una construcción de una alteridad que engloba como causante del malestar contemporáneo para, a través de este chivo expiatorio, poder llevar a cabo una serie de agendas. En este sentido, al igual que se lo hace en otros países y otros referentes políticos, como Estados Unidos, como con Donald Trump, con el Brasil de Bolsonaro, con Orbán en Hungría, en El Salvador. Estas nuevas derechas internacionales conciben al malestar contemporáneo, vinculándolo con la Agenda 2030, con las medidas contra el cambio climático, contra el movimiento woke de Estados Unidos, contra el feminismo y contra la diversidad. El argumento, básicamente, sabrán que es, bueno, considerar que esta agenda de los, si se quiere, de los últimos 20 años, más atrás, si consideramos las diferentes olas de feminismo y además del ambientalismo lleva muchos más años, desde los primeros documentos de la ONU, son la causa bueno, de la pérdida de hegemonía por parte de Occidente, del surgimiento de los BRICS, y de esa manera construyen una negatividad de estos para sostener que se está perdiendo eh, el modo de vida occidental y cristiano, y por lo tanto la restauración para posibilitar salir de esta crisis actual que se está vivenciando en las últimas décadas, es un ataque hasta estos colectivos y desarrollando una agenda claramente conservadora. En ese
sentido, las expresiones más claras de este movimiento internacional son la conferencia política conservadora, a nivel de intelectuales, bueno, encontramos a Peter Thiel, que es socio de Elon Musk, por ejemplo, en PayPal, o Neil Lang, que asimismo él venía antes de un pensamiento más de izquierda, trabajaba con Mark Fisher en Inglaterra, pero se volcó al pensamiento conservador. Y en Argentina, figuras como Agustín Laje o Nicolás Márquez. Asimismo, quisiera problematizar un poco si se considera o no a estas experiencias, o particularmente al fenómeno de Milei como neofascismo, ya que hay una gran diversidad en este universo reaccionario. No es lo mismo el globalismo del libre mercado que sostiene Milei, que por ejemplo el nacionalismo de defensa de la industria nacional que plantea Donald Trump, o por ejemplo Bolsonaro, o asimismo otras figuras como pueden ser Orbán, o puede ser incluso Vladimir Putin. Esta presencia de grandes diferencias adentro de este espacio, por ejemplo, ha sido tratada bastante bien por Enzo Traverso, y por lo tanto yo más bien me parece que se podría considerar más bien a estas expresiones políticas más bien como un aceleracionismo conservador, ya que lo que tienen en común es predicar a favor de la aceleración del fenómeno capitalista con diferentes opciones a nivel interno, y por lo tanto no sé si se puede hablar de fascismo, por lo tanto me parece mejor esa categoría, la cual se halla en buena discusión. En este sentido que mencionaba anteriormente que al discurso de Javier Milei, de su batalla cultural, se le pueden tejer hilos comunes con los del proceso de reorganización nacional de la última dictadura militar, eh, que, ¿cuáles son? En primer lugar, la construcción de enemigos internos eh, eh, por parte de los perpetradores, en el caso de la última dictadura militar en Argentina, experiencia que se puede considerar como genocidio, no solamente porque lo ha dicho la diferentes tribunales nacionales, sino por una larga trayectoria de los organismos de derechos humanos y asimismo del pensamiento intelectual nacional. Estos regímenes lo que tienen en común es la construcción, como mencioné anteriormente, de una polaridad con la cual se permite atribuir el malestar contemporáneo, y asimismo la figura de la biopolítica es muy aplicable en razón de que al construir una suerte de darwinismo social en el cual el cuerpo, la colectividad se piensa como un fenómeno vivo, la presencia de enemigos internos da lugar a que la sociedad se la considere en términos sanitarios, por tanto, de eliminar aquellos elementos que son problemáticos para el conjunto social. Por ejemplo, no voy a detallar completamente todas las veces que el gobierno de Milei o sus funcionarios han hecho expresiones de este tipo, pero por ejemplo, en la última aparición que tuvo Milei en Davos, habló del cáncer social del grupo. Asimismo, es preciso mencionar la vicepresidenta actual de la República Argentina, Victoria Villarruel, quien tiene una larga tradición en militancia pro impunidad a favor de los sectores castrenses de la última dictadura militar. Hay un ejemplo de un libro suyo que se llama Los otros muertos, las víctimas civiles del terrorismo de los años 70. Asimismo, ayer en el Día por la Memoria y la Verdad y la Justicia, el gobierno sacó un comunicado oficial de parte de Casa Rosada con el personaje mencionado anteriormente, Agustín Laje, haciendo una defensa de la llamada memoria completa, que es para los conocedores un poco del escenario argentino, es sostener bueno, que el trabajo de las militancias revolucionarias en los años 70 se las considere como crímenes de lesa humanidad, y es lo que permitió
bueno, posteriormente la llamada teoría de los demonios, que bueno, ha sido ya superada, más allá de que se mantiene dentro de ciertas instancias y trayectorias. Bueno, asimismo, tanto el gobierno de Milei como el de la dictadura militar, como mencionaba anteriormente, construyen su núcleo de sentido de su batalla cultural a través de las ideas de Dios, de patria, de familia, de defensa de las libertades civiles privadas de manera estricta y una defensa de lo que se considera la occidentalidad. En este sentido, lo que ellos consideran el movimiento Walker, la Agenda 2030 tiene una suerte de globalismo que imposibilita el desarrollo nacional y que asimismo pone en peligro a este núcleo esencial de la subjetividad argentina. Este escenario de la batalla cultural debe ser también comprendido dentro del escenario contemporáneo de una sociedad neoliberal altamente individualizada, con la presencia y el poder que tienen las nuevas tecnologías, y esta categoría que ha creado el economista griego Yanis Varoufakis del poder tecnofeudal. Allí, bueno, el gran poder que tienen estas nuevas oligarquías en el actual gobierno de Donald Trump, de allí la defensa que hace de ellos, Milei con su amistad con Elon Musk. Por otro lado, también el gobierno, aunque no sabemos hasta dónde puede llegar, ha tenido un aumento considerable de la violencia institucional. De hecho, hace 2 semanas se dio una investigación que, según lo que consideran diferentes organismos, por ejemplo, de Naciones Unidas, Justo, a veces, no sé, acércate igual más el de, micro. Vale, gracias. dale, perdón. Bueno, un aumento considerable de la violencia institucional que no sabemos hasta dónde puede llegar. No sé si se escucha bien ahí, Carmen. Sí, un poco mejor. Gracias. Vale. Bueno, y en este escenario yo lo que quería traer a colación es que la batalla cultural eh, de, del gobierno de Javier Milei debe ser entendida no como algo que surgió de la nada, sino a partir de una cierta declive del movimiento nacional y popular en Argentina, que este movimiento tiene una gran heterogeneidad, con la agenda de movimientos humanos, que asimismo se consolidó en la política de memoria de la justicia a partir del año 2003, más allá de los juicios a las juntas en la década de los 80 en Argentina, eh, que explican que su decadencia, tanto a nivel local como a nivel latinoamericano, posibilitaron este escenario de restauración conservadora. En este sentido, una cierta impotencia en la agenda del movimiento progresista en Argentina es lo que posibilitó el surgimiento del gobierno de Milei y una cierta falta de imaginación política dio como lugar a que estas agendas en las cuales, como dice Stefanoni, la derecha se volvió, la rebeldía se volvió de derechas, haya resultado más sugerente este volcamiento a experiencias políticas conservadoras. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que esta experiencia política, que en sí mismo es una tragedia, nos lleve a repensar qué lugar se puede imaginar a futuro y cómo no solamente la necesidad de defender las banderas de memoria, verdad y justicia son necesarios para, para no perder todo lo que se ha ganado a lo largo de los años, sino a nivel de un escenario futuro. Sobre todo en un escenario futuro en el cual parecen primar como hegemónicas todo tipo de narrativas, en el cual el futuro será una utopía
y en el cual asimismo cualquier agenda de lo que se pasaba históricamente como mínimamente de izquierda ha desaparecido, bueno, sobre todo desde los finales de los años 80, de los 90, con la caída del muro de Berlín, con la primacía de este fin de la historia que proclamaba Fukuyama. En este sentido, para ella finalizando, me parecía altamente sugerente la categoría que presenta Jacques Derrida de la fantología, es la de la figura del espectro. Él en su texto Espectros de Marx lo que sostiene es que el fantasma es aquello que no está presente, que viene de un tiempo pasado, pero que inunda el presente al darle sentido. El fantasma es aquello que no está ocupando un lugar virtual en ninguno de nosotros, pero que su gran poder nos permite posibilitar otro futuro. En este sentido, creo que lo que nos proponen estas nuevas derechas, bajo la consigna que ha planteado el asesor político Donald Trump, Steve Bannon, perdonen por la palabra, pero como él decía, llenarlo todo de mierda, en el cual todo el presente se ve inundado por una constante avanzada que no nos permite reaccionar frente a lo que sucede. Creo que sería necesario que por lo menos en este escenario sean posibilitadas y se pueda anunciar y discutir una verdadera agenda de transformación radical de las condiciones de vida, sobre todo teniendo en cuenta el escenario al cual nos estamos eh, avisorando, en el que todos estamos presentes, de que el mundo se haya una crisis muy grande, en el cual lo medioambiental puede desbordar el planeta en cualquier momento, en la cual el miedo es el factor preponderante a nivel colectivo. En este sentido, me parece interesante lo que plantea Jorge Rulli, que fuera una de las figuras más importantes de la militancia eh, tanto sindicalista y después revolucionaria en Argentina, que es pensar al movimiento de derechos humanos y víctimas del crimen de genocidio y de lesa humanidad, más allá de la condición de víctimas. Eh, Pensar el movimiento de derechos humanos más allá de la condición de víctimas es buscar una cierta exorcización y superar un cierto tabú que existe en todos los países donde han existido una gran represión hacia todo el movimiento político contestatario, en el cual deberíamos pensar por qué a estos compañeros y compañeras desaparecidos se lo llevó a cabo esta tarea de disciplinamiento social. Eso se fue posible porque se esbozaba una idea de liberación, una idea de revolución, una idea de una construcción de un tiempo a otro en el cual relaciones de solidaridad eran posibles. Eso hoy en día claramente no es que no sea hegemónico, sino que es altamente minoritario. Y asimismo, dentro del movimiento eh, progresista, ya sea en España, en Argentina, en Latinoamérica, en Occidente, toda estrategia en este sentido es altamente castigada y autocensurada por nosotros mismos. Y eso también explica en buena medida el por qué experiencias políticas como la de Javier Milei han llegado, porque la antipolítica se genera porque también si desde los espacios populares no proponemos verdaderamente escenarios que puedan dar unas condiciones de vida mayoritarias hacia las grandes mayorías, hacia los problemas que atienden al día a día, es evidente que otros espacios pueden captar esa agenda como ha sucedido y en este caso de una manera altamente costosa. Por lo tanto, considero que una reactualización de las banderas de memoria y de la justicia, pensando a los sujetos que eh, se disciplinaron en el pasado, cuáles serían hoy, cuáles serían sus agendas, pensar por qué eso se puede pensar en el día de hoy, es por lo menos una tarea necesaria para mostrar de un tiempo a otro y poner un,
un stop a la actual agenda reaccionaria. Eso sobre todo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Desde luego que la situación política, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo, es delicada y viene tiene un background un poco complejo y a veces es difícil y por eso terminan haciendo esto que tú hablabas de la antipolítica y bueno, discursos un poco revisionistas. No sé si alguno quiere comentar alguna cosa más. Nos hemos... Yo quería que me respondierais a la pregunta que dejé. ¿En dónde trabajaba Valentín Garrido Sánchez? Yo es que como me he leído las Pues contribuciones, tú no respondas. No, no os atrevéis nadie a decir dónde trabajaba. a ver, es sencillo de deducir, pero es verdad que... A ver, a él le fusilan por ser sobrino de Valentín Garrido Muñoz. Ese es uno de los motivos. Pero hay otro, y mm, se ve claramente en todo el desarrollo. Os lo digo yo. Trabajaba en el Banco García y Cascón. Y de ahí se saca la conclusión final de que a mi abuelo le matan por cuestiones políticas, porque él era republicano, apareció el dictador Franco y había que acabar con todos ellos. Pero además también para quedarse con todos sus bienes, porque afortunadamente en aquel momento él tenía muchos bienes, entre otros la central hidroeléctrica, que pasa a ser de propiedad del banco y de la fábrica García y Cascón, y que unos años después, veintitantos años después, se le vendió por muchos millones de pesetas de entonces a una de las empresas más potentes eléctricas de España, a Iberduero, o a una de sus antecesoras. Iberdrola. Bueno, ahora ya es Iberdrola, luego fue Ah, Iberduero antes, y antes de Iberduero tenía otro nombre. Pero quiero decir que lo que se iba buscando era quitar de en medio a quien no les gustaba políticamente, pero también, y no menos importante, quedarse con todas sus propiedades. A la familia la hundieron, mataron a tres miembros de la familia, se vieron obligados mi abuela y el resto de sus hijos, mi madre entre ellos, a irse a vivir a Salamanca y montar una pensión en la casa que alquilaron para poder acoger a gente y, bueno, pues poder comer, porque ya. les quitaron absolutamente todo. Entonces, ese es el final un poco de la historia de cómo en aquella época y como consecuencia de la dictadura franquista se acabó con muchísimas familias, pero no solo era una persecución política, también tenía objetivos económicos. No, o sea, es que desde luego que uno de la... O sea, aunque hubiera motivos económicos, creo que es otra manera de represión, ¿no? O sea, durante la República existía un dinero, después del golpe de Estado y la instauración de la dictadura de Franco, todo ese dinero que tenían esas personas lo dejaron sin efecto. O sea, Ujú, que otro de la manera de represión, además de la que ya sabemos que son letales, ujú, como son las fusilaciones, por ejemplo, ¿no? Pues había otras mil formas más de marginar a todas ujú. estas personas y también eran, pues cosas así, ¿sabes? O sea, Así dejar es, sin absolutamente ningún recurso a, a las a familias las familias. que Efectivamente, sí. supuestamente ellos calificaban como insurrectos o como lo Bueno, que pues eran. nosotros desde la familia Garrido estamos moviendo y nos hemos reunido con la fiscal de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, con Ujú, Dolores Delgado, ujú. para que nos ayudase en la reclamación, y se ha remitido con un informe detallado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para ver la posibilidad de que los herederos de Valentín Garrido recuperen los bienes que le fueron robados, que le fueron incautados. Y eso, la pena, y lo abro en un paréntesis y lo cierro, es que la ley de memoria democrática no haya incluido que de oficio se pudieran recuperar esos bienes incautados, sino que haya que iniciar procesos judiciales para reclamarlo y, claro, tantos años después y con el paso de los bienes por diferentes titulares, pues se hace muy complejo el procedimiento. Sí, es que sí, ya es complejo determinadas cosas como
condena a una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, Mm, em, esto, pues imagínate, es mm, triste, pero es cierto y bueno, es la situación de muchas familias en España que incluso hasta mi generación llega todo esto como, bueno, pues como un trauma. O sea, yo, en mi familia pasó algo parecido y no deja de ser un trauma que tú también escuchas y ves a tus padres, a tus abuelos, yo qué sé, muchas veces llorar, contar historias, o sea, mm. pero sí es difícil, por desgracia. Sí, sí. Oye, yo quería aprovechar y decirle a todos, pero a María Laura en particular, que desde la Asociación Salamanca Memoria y Justicia estamos colocando esa referencia que sacó un autor alemán, ¿cómo se llama? Gunther Degnig, los célebres Stolperstein, y estamos colocándolos en diferentes municipios de la provincia de Salamanca en recuerdo de, bueno, pues nacidos en esos pueblos que acabaron en campos de concentración nazi y murieron en ellos. Y lo estamos haciendo en toda la provincia de Salamanca. Llevamos ya colocados como 16 o 18 y nos quedan algunos más. Y es un referente también de recuerdo a víctimas del holocausto nazi. La verdad que los felicito. Acá les llamamos tropezones, acá en Argentina, no sé Sí, cómo sí, para hacer la traducción. sí. Los felicito, la verdad que este año estuve paseando también y conociendo y me dediqué porque mi abuelo, bueno, Carmen creo que sabe, es exiliado acá en Argentina por ser republicano. Bueno, también tenemos toda una historia familiar muy fuerte. Acá en Argentina se hace un recorrido interesante en Buenos Aires de cómo también seguía la lucha acá. Y bueno, la verdad que los felicito y bueno, y que sea de provecho y que puedan seguir sosteniendo para las nuevas generaciones especialmente, porque algunos ya somos grandes, pero esto es bueno que los chicos, los más jóvenes lo puedan entender y convencer y que Conocer. todavía podamos seguir eligiendo, ¿no? Que eso es Ujú, importante, que sea que más allá de los estudios comparativos, todavía en muchos lugares, en muchos países podemos seguir eligiendo. ujú. Muy bien, muy bien. Desde luego. Bueno, yo mis felicitaciones a todos. em, y nada, muchísimas gracias por participar y por, bueno, traer todas estas historias y todas estas reflexiones a un espacio así abierto y donde, bueno, hay libertad para pensar en todas estas cosas. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y las contribuciones, ya sabéis, están subidas y ya está. Así que nada, muchas gracias.